Noticias 24. 6 de la tarde, ¿cómo están ustedes? Continuamos la revisión de las noticias en Canal 24 Horas y Noticias 24. Y vamos a la economía porque el índice de precios al consumidor subió 0,4% en marzo, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas. La variación estuvo por debajo de las expectativas del mercado y para hablar del tema estamos en contacto con Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, si es que lo dije bien. Alejandro, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Está muy bien dicho, Valentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno, buenas tardes. Bien, a ver, son buenas noticias lo que trae este IPC de marzo, ¿no? El ministro Marcel lo decía, es el más bajo en 4 años. Pero en primer lugar te quiero preguntar, Alejandro, ¿cuánto tiene que ver esto con el mes en que se está midiendo el IPC? Por ejemplo, hubo alzas justamente en la educación, hubo bajas en los alimentos. ¿Cómo podemos evaluar estas cifras que dio a conocer el INE esta jornada? A ver, lo primero que tenemos que mantener en cuenta siempre, Valentina, es que hay que ser siempre muy calmos con respecto a las cifras que tenemos en economía. Tuvimos un muy buen IMACEC durante ¿no es cierto?, la última noticia del índice mensual de actividad económica, que fue el mes de febrero, y también tuvimos un muy buen dato inflacionario para el mes de marzo, pero también durante enero tuvimos malas noticias del IMACEC de diciembre, y también durante enero y febrero tuvimos malas noticias también inflacionarias, donde volvimos a tener un incremento de los costos de la vida sobre las bandas que proyectaba el Banco Central. Por ende, el primer llamado a esto a tener mucha calma y ponerle paño frío y tener cautela. Yo creo que obviamente cuando hay intereses políticos dentro del proceso uno tiende, ¿no es cierto?, a ponerle mayor entusiasmo a los diferentes elementos, pero tenemos que ver que efectivamente esto se lleva a tendencia. Lo que esperábamos en meses anteriores efectivamente era tener una mayor tendencia con respecto a las bajas de interés. Y esto de alguna manera es sin duda una buena noticia porque los meses de marzo por lo general son meses que son mucho más caros, son caros, ¿no es cierto? Son meses que donde por lo general, por ejemplo, lo que más subió este año fue un 5,4% de los servicios educacionales, principalmente en educación superior y educación básica, pero que es por lo general los meses de marzo en donde se vuelve, ¿no es cierto?, a reajustar los valores de los aranceles académicos de los diferentes establecimientos educacionales. Por ende, nosotros se esperaba, ¿no es cierto?, por la expectativa económica del Banco Central, una inflación entre el 0,4 y el 0,6%, y este se fijó, ¿no es cierto?, en la banda inferior, lo cual obviamente es una buena noticia porque nos lleva a un interés anualizado, ¿no es cierto?, en los últimos 12 meses de un 3,7%, vale decir, volvemos a tener esta tendencia bajista que habíamos tenido en meses anteriores y tenemos, ¿no es cierto?, un 1,6% acumulado, lo cual sin lugar a dudas es una buena lectura, es una buena cifra y podríamos proyectar que de aquí a diciembre, ¿no es cierto?, teniendo muchos focos en lo que puede pasar con la depreciación del peso chileno, que se ha visto muy afectado durante los meses de enero y febrero y marzo, que se ha hecho de alguna manera, se ha ido manteniendo, ¿no es cierto?, el valor del tipo de cambio sobre los 950 pesos o 940 pesos durante mucho rato. Eso no vaya, ¿no es cierto?, posteriormente a repercutir, ¿no es cierto?, en lo que es los precios de los diferentes productos. Hay que recordar que de la canasta con la cual se calcula el IPC, la canasta de consumo familiar, aproximadamente el 80% de los productos son importados, por ende la incidencia del tipo de cambio es bastante relevante. Claro. Deberíamos esperar hacia finales de este año una inflación en torno al 3,8, 4% y empezar a acercarnos poco a poco a las metas que plantea el Banco Central para efecto inflacionario. Ahora, Alejandro, una buena noticia de este IPC justamente es que varios alimentos bajan sus precios, como el trigo, el pan, estaba revisando las papas, hay otros que suben, pero es una buena noticia porque quizás eso es lo que más se resiente en el bolsillo de las personas, sobre todo de las personas que quizás no ganan tanto dinero, ¿no? Exacto. A ver, de alguna manera cuando nosotros tenemos que partir primero que nada recordando, Valentina, que durante el mes de enero entró en vigencia la nueva encuesta de consumo, la nueva canasta en base a los consumos que hacemos los chilenos. Esto se va renovando cada 5 años para que efectivamente la foto que tomemos referente a cómo estamos gastando el chileno sea realista, ¿no? Y, por ejemplo, acelero productos bien icónicos, como por ejemplo salió la evaluación de la canasta, la fotocopia, los teléfonos, el costo de telefonía fija, y entró, por ejemplo, la alimentación deportiva. Vale decir, tiene un dinamismo importante, y entró, ¿no es cierto?, en vigencia esto durante el mes de enero, que había de alguna manera explicado por qué había salido fuera de rango o fuera de las estimaciones, o más altas las estimaciones que habíamos planteado
durante los meses de enero y febrero. Es una buena noticia que efectivamente empiecen a bajar los productos alimenticios. Tenemos una inflación, ¿no es cierto?, con un menos 0,9%, donde destacan importantemente las cecinas con una baja del 3,4%, harinas, trigo y obviamente los productos que son de primera necesidad para componer la canasta básica de alimentos, no de consumo. Obviamente una buena noticia que este fenómeno efectivamente así se dé. Pero tenemos, como digo, tenemos que tener cautela con esto, porque obviamente aún, ¿no es cierto?, es recién una cifra nueva, buena, ¿no es cierto?, después de dos que habían sido bastante decepcionantes en términos inflacionarios. Claro, y otro tema que quizás también hay que ponerle atención es lo que pasa con el gas licuado, ¿no? Porque ahí se ven alzas y justamente estamos entrando de a poco, pero estamos entrando a los meses que son más fríos y eso también puede repercutir también en el bolsillo de todas las personas, en el presupuesto familiar. Sin lugar a dudas, el gas licuado, de alguna manera, nosotros tenemos que recordar que somos principalmente importadores de gas licuado. El gas licuado es un derivado, ¿no es cierto?, del petróleo. Si bien el petróleo ha estado, esta última semana ha tenido una carrera alcista, principalmente por la preocupación entre el conflicto bélico de Israel ¿no es cierto?, y Gaza, y también, ¿no es cierto?, algunas tensiones diplomáticas que se han dado también con Irán, ha hecho que el valor del crudo haya subido sobre los 85 valores, ¿no es cierto?, el barril en el WTI, que es el del Golfo de México, nosotros calculamos nuestro petróleo, pero también esto se ha visto afectado fuertemente, como tú bien lo decías, el gas licuado y el petróleo. El petróleo y la benzina tienen un incremento de un 3% durante el mes de marzo y tienen el gas licuado un 6%, ambos derivados del petróleo, y tenemos ahí dos fenómenos importantes que considerar. Por un lado tenemos que ha subido ¿no es cierto?, ha subido el valor de estos commodities en el último tiempo, y también tenemos el impacto de el mayor valor del precio del dólar, razón por la cual hay que tener mucho ojo de cómo se va a ir comportando este elemento, porque entre comillas, ¿no es cierto?, podríamos decir que estamos importando inflación solamente por efecto cambiario, que de alguna manera esperamos que empiece a distenderse este tipo de cambio, empiece a evaluarse el precio chileno. Hoy día, ¿no es cierto?, volvió a tener una baja, cerró en torno a los 945 pesos al dólar, lo cual obviamente es una buena noticia, pero también efectivamente hay que tenerle mucho ojo, porque empieza, ¿no es cierto?, a subir no solamente los costos de los commodities energéticos, como el caso del gas, sino también como consecuencia de ser también un derivado del petróleo, la parafina. La parafina también deberíamos esperar que en las próximas semanas lamentablemente suba, y es cuando efectivamente la empezamos a ocupar los chilenos en un porcentaje muy importante. Claro, entonces ahí a tener ojo, porque podrían venir también nuevas alzas en los próximos meses y eso también puede ser complicado. Ahora bien, Alejandro, por ejemplo, el ministro Marcel lo decía hoy día en sus declaraciones evaluando el IPC y llamaba a no ser pesimistas, decía que había mucho pesimismo también, sobre todo en algunos analistas económicos. ¿Cómo evalúa las palabras del ministro de Hacienda? Pucha, yo tenía un profesor en el doctorado que decía que lo bueno los números que uno los distorsiona hasta que hablen a su favor. Son siempre muy interpretativos. Yo creo que la recomendación, más que ser optimista o pesimista, yo creo que hay que poner paño frío y ver, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los siguientes comportamientos tanto del IPC como de la actividad económica en Chile. Y obviamente ahí podemos de alguna manera empezar a marcar tendencias. Porque si fuera caso contrario, en el mes de enero, ¿no es cierto?, con un IMASEC negativo, deberíamos todos haber salido a rejar vestiduras y decir que estábamos tremendamente horribles, cuando no lo era, y también lo mismo con ¿no es cierto?, lo mismo con la inflación. Yo creo que vemos, efectivamente, se vuelve a retomar esta tendencia hacia que vaya descendiendo la inflación interanual, y, ¿no es cierto?, esperamos que efectivamente empiece a acercarse a las metas del rango, a las metas que pone como rango el Banco Central, de manera también que vayan bajando las tasas, y en la medida que vayan bajando las tasas también ir entregándole mayores estímulos a la economía para que se vaya reactivando con más fuerza. Aunque, obviamente, aún queda, Valentina, súper presente dentro de otros temas de discusión, dentro de las deudas en términos políticos que podemos tener en el mundo económico, que, ¿no es cierto?, terminar prontamente de discutir la reforma a las pensiones, que de alguna manera van a traducirse en un incremento de la empresa a tener que pagar mayores valores ¿no es cierto?, de salarios para poder cubrir estas brechas previsionales, y por otro lado la reforma tributaria o este ajuste tributario que tiene hoy día el nombre, que de alguna manera también le siguen entregando una cuota importante de factores de claridad, ¿no es cierto?, de poca claridad, de incertidumbre en la economía, que obviamente nunca es bueno. En la medida que seamos capaces de ir disolviendo esas dudas, obviamente vamos a tener una economía creciente con más frío, pero también encuentro que no somos la mejor economía del mundo por tener un buen IPC. Es una buena noticia la que tenemos hoy día, pero esperamos también que esto se vaya perpetuando con el correr de los meses y efectivamente podamos hablar de tendencia.
Claro, es una buena cifra, se ve bien, pero siempre cautela. Y a propósito de la incertidumbre en algunas materias, como la reforma previsional, por ejemplo, también lo que estaba leyendo es que, claro, el IPOM habló de una mejora en el crecimiento 2024, pero no se ve así para 2025 y también hay preocupación por la inversión y consumo. Me quedo en la inversión porque supongo que la inversión también, quienes invierten están muy pendientes justamente de las reglas del juego, ¿no? Y ahí es donde tenemos quizás un punto débil. Exactamente, Valentina, estás dando certeramente en el clavo. Nosotros lo que buscamos, nunca hay que olvidarse que la economía, Valentina, es una ciencia social. Razón por en la cual yo tengo certezas, tengo las reglas claras, obviamente voy a volver a invertir. Y si veo que Chile, por ejemplo, hoy día, si yo lo veo, la tasa comparativa entre peso y dólar, hoy día Chile es mucho más atractivo porque un inversionista que va a meter dólares le va a rendir, entre comillas, mucho más su dólar en Chile. Entonces puede ser una buena oportunidad. Y en la medida que estén las reglas claras, obviamente, ¿no es cierto?, se va a invertir con más fuerza. Yo creo que falta una mirada también más pro crecimiento que nos permita ir aumentando este elemento, porque obviamente el crecimiento económico, la inversión es la llave mágica, ¿no es cierto?, a un mayor crecimiento económico, y el mayor crecimiento económico se termina redundando en una mejor calidad de vida y una mejor condición social para los habitantes de Chile. Entonces, obviamente, es muy importante también que nos ocupemos y nos preocupemos, ¿no es cierto?, de zanjar los elementos que generan incertidumbre. El año pasado teníamos 3 grandes nubarrones, que era el proceso constituyente, que hoy día ya lo descartamos, pero sí que hay presente la reforma de pensiones, que llevan más de 10 años discutiéndola, y una reforma tributaria, ¿no es cierto?, que se anunció desde que el presidente Boric era candidato presidencial y que ya han transcurrido más de 2 años y aún tampoco se zanja. Entonces son elementos que a la larga van afectando el no tener las reglas claras. Acá no se trata de un castigo a una clase política o un sector político en particular, sino que simplemente el inversionista dice: yo voy a posponer mi decisión de invertir en la medida que no tenga las reglas claras y ver efectivamente cuál va a ser mi rentabilidad en mi negocio. Y un poco lo que pasa en este caso. Claro, Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello, te agradecemos esta conversación para ayudarnos a entender un poco las cifras que se dieron a conocer hoy por parte del INE del IPC. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Al contrario, Valentina, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una excelente semana. Buenas tardes. Buenas tardes.